continuación nos acompaña el doctor Andrés Sánchez Vargas. Él es de Ecuador, tiene una especialidad en cuidados intensivos pediátricos de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, de la Facultad de Ciencias Médicas. Tiene una especialidad en pediatría de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, de la Facultad de igual en Ciencias Médicas. Es médico por la Universidad Central del Ecuador, igual de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Escuela de Medicina. Es médico pediatra de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Solón Espinosa, Ayala, en Quito. También participa en el Hospital Un Canto a la Vida, Padre Carolo, del Hospital Gínico Obstétrico La Nueva Aurora, Luz Elena Arismendi. También participa en el Hospital de los Valles, Quito, en el Hospital Inglés. Es primero en el quintal de la promoción de médicos graduados en el 2010 de la Universidad Central del Ecuador. El día de hoy nos acompaña con el tema de politraumatismo en pediatría. Doctor Sánchez, por favor, bienvenido. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a los organizadores del evento la invitación a formar parte de este encuentro sobre temas de vital importancia en el manejo de los pacientes, tanto adultos como pediátricos. En este momento vamos a tratar un tema sumamente interesante en cuanto a la atención del paciente pediátrico, como es el manejo inicial del politraumatismo en pediatría, en el paciente pediátrico como tal. Hablando un poquito de la historia acerca del trauma, sabemos que la palabra trauma viene de un origen griego que significa herida. Ha sido interpretado, ha sido descrito durante años a partir del siglo II antes de Cristo e inclusive por revistas americanas de alto prestigio en los cuales a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia han ido estableciendo guías y comités, como es en 1922 el primer comité del trauma. En 1976 ya se establece la primera guía de manejo del trauma. Y en 1978 se hace ya un curso insignia a nivel mundial que está vigente hasta la actualidad, como es el ATLS, que es la atención inicial del trauma. Hablando del trauma como tal, sabemos que su palabra viene de un origen griego, pero así define como tal un daño físico que sufre una persona cuando se expone a una cantidad de energía mayor a la que puede tolerar, en este caso los niños. Y el politraumatismo no es más que la presencia de dos o más lesiones traumáticas o de una sola si esta pone en peligro la supervivencia o existe riesgo de secuelas graves asociadas a la lesión primaria o a la lesión como tal. El trauma o el politraumatismo en pediatría es un problema de salud pública a nivel mundial. Constituye la principal causa de mortalidad en la edad pediátrica e inclusive es una importante morbilidad asociada tanto a secuelas físicas como psicológicas que enfrentan los pacientes luego de sufrir un trauma. En los menores de 4 años, el trauma está más inmiscuido en lo que es un ahogamiento, una quemadura o una intoxicación. En los escolares, este trauma cambia o la incidencia de trauma cambia en relación al atropellamiento de las caídas y en los adolescentes a lesiones deportivas e intoxicaciones. Como yo les comentaba, constituye un alto porcentaje de mortalidad y morbilidad por las secuelas que produce el trauma, causa una mortalidad inmediata que es cerca del 50%, que va a ocurrir minutos después del accidente, generalmente por causa de un choque hipovolémico. Tiene una mortalidad precoz de un 30% que se va a dar en las primeras horas del trauma, asociado a hemorragias, hematomas o neumotórax. Una mortalidad tardía, que constituye un 20%, esta va a ocurrir ya en el hospital y esta puede pasar entre días a semanas después de la lesión.
y es relacionada ya a las complicaciones que se derivan del trauma o del politraumatismo, que generalmente es la sepsis o la disfunción multiorgánica asociada al trauma. Hablando un poquito de la introducción, es importante diferenciar o saber que existen diferencias del trauma en niños y en adultos, no solo desde el punto de vista anatómico, sino también desde el punto de vista epidemiológico, como lo hemos descrito, también desde el punto de vista clínico, porque la presentación o la representación clínica del trauma en niños es distinta a la del adulto. El tratamiento, de igual forma, varía entre el niño y el adulto. En base, tienen un principio base, que es conservar las funciones y conservar la vida. Sin embargo, el tratamiento va a estar más especificado en corregir los daños secundarios o asociados al trauma. Asimismo, existen diferencias desde el punto de vista etiológico, fisiopatológico, diagnóstico y de prevención. Sobre todo este punto, como habíamos visto dentro de la epidemiología del trauma en pediatría, podemos nosotros enfocarnos en la prevención directa de los problemas relacionados a la edad que pueden ocasionar o que pueden terminar con un politraumatismo. Dentro de manera general, hablándoles ciertas diferencias importantes y específicas entre el niño y el adulto, sabemos que la cabeza de los niños es mucho más grande que una cabeza de un adulto en relación a la cabeza, tronco o extremidades, o la proporción de cabeza-tronco. De igual forma, la columna vertebral en los niños, sobre todo la cervical, está mucho más desprotegida en relación a los adultos. Esto en relación a la inmadurez o al pobre desarrollo de los músculos cervicales, que conforme avanza el crecimiento y desarrollo de los niños, también avanza su crecimiento. De igual forma, las vísceras sólidas intraabdominales en los niños son mucho más vulnerables, ya que el panículo adiposo y la piel de los niños son mucho más pequeñas en relación a la cavidad. De igual forma, cualquier trauma abdominal a nivel del niño puede abarcar mucho más órganos que a diferencia del adulto en relación a la dimensión del abdomen como tal. Es importante saber que dentro del manejo del politraumatismo en pediatría debemos utilizar los dispositivos médicos relacionados y de acuerdo a la edad. No se puede tratar de resolver un problema con un dispositivo que no le corresponde o que no está relacionado con la edad del niño. De igual forma, es importante conocer cualquier médico o cualquier profesional de la salud que está en relación a la atención inicial del niño en un politraumatismo, saber que existen diferencias entre la frecuencia cardíaca, entre la frecuencia respiratoria, entre la presión arterial, todos relacionados con su edad. Y asimismo, como acabamos de ver en la charla de la doctora Rubio, es importante saber la frecuencia del masaje cardíaco, la frecuencia de las ventilaciones, la intensidad del masaje, el manejo de los líquidos y electrolitos dependientes de la edad, de acuerdo a las guías de manejo hídrico en el paciente con cualquier patología de choque. Es importante saber que esto esté relacionado con la edad. Y de igual forma, la expresividad clínica diferente en relación a los órganos afectados de acuerdo al politraumatismo o al órgano afecto como tal. El pronóstico y la mortalidad del paciente politraumatizado pediátrico dependen o van a depender y estar en íntima relación con la atención inicial que esta persona o este paciente reciba. Esta no solo debe incluir una correcta evaluación y reanimación, sino también una adecuada y correcta estabilización, una categorización en función de la prioridad de la atención y un transporte al centro adecuado para un tratamiento óptimo. Sabemos que el manejo de un politraumatismo de manera inicial enfoca toda esta serie de esquemas, o sea, lo podríamos esquematizar con la evaluación, con la estabilización,
con la categorización, con la atención como tal y el transporte. Todo objetado o con el objetivo de brindar una mejor morbimortalidad del paciente en relación al politraumatismo que ha sufrido. Para ello, nosotros debemos conocer que existen distintos dispositivos de inmovilización o diferentes que, como yo les mencionaba anteriormente, deben estar estrictamente relacionados a la edad del paciente que yo estoy atendiendo o frente al paciente que me encuentro. Así es el collar cervical, las férulas de tracción o el colchón de vacío. Independientemente del trauma, de acuerdo a la estadística o de acuerdo a la epidemiología que ya hemos visto, debemos poder preservar estos dispositivos en nuestras atenciones primarias para poder dar una mejor calidad de atención inicial y traslado y disminuir la morbilidad. De igual forma, existen el inmovilizador tetracameral y camillas de palas. Esto más para el paciente ya adolescente y adulto, porque para el lactante no hay aquí en el país un inmovilizador tetracameral como tal. De igual forma, el tablero espinal o el body espinal como tal. ¿Qué es el manejo inicial o en qué se enfoca el manejo inicial? Nuestro objetivo dentro del manejo inicial del trauma va a ser una evaluación del estado del paciente de manera rápida y precisa, pero de forma secuencial, es decir, ordenada, organizada. De igual forma, una vez que ya evaluamos el estado del paciente, nuestro objetivo siguiente va a ser estabilizar y resolver los problemas prioritarios que enfrente el paciente o que pongan en riesgo su vida total. Tenemos que valorar los recursos que tenemos a nuestra disposición en el manejo inicial de la atención para el paciente. Y eso, como paso final, garantizar un adecuado y fácil traslado a una unidad de mayor complejidad. Asegurar la atención óptima del paciente en cada momento, en cada uno de estos objetivos, ya sea al evaluar el estado del paciente, al estabilizar y resolver el problema, al valorar los recursos, siempre tenemos que asegurar la atención óptima del paciente. Ese va a ser nuestro objetivo principal, como tal, dentro del manejo inicial. Para establecer un manejo inicial de forma secuencial, rápida, organizada, ordenada, precisa, es importante establecer un protocolo de valoración o guiarnos sobre un protocolo de valoración, que no es más que un reconocimiento primario, un enfoque multisistémico de los órganos o sistemas mucho más inmiscuidos en la falla del paciente o en la muerte del paciente como tal y un reconocimiento secundario. Como habíamos escuchado previamente en la charla del doctor Barreiro, el triángulo de evaluación primaria enfoca o hace hincapié en un reconocimiento rápido, preciso, de manera inicial, de manera precisa. Entonces, dentro de nuestra evaluación primaria, ¿qué es lo que nosotros vamos a querer o cuáles van a ser nuestros objetivos? Que sea rápida, ordenada, sistemática y precisa, como ya les mencionaba anteriormente. Y nuestra sistematización del protocolo de actuación del manejo inicial. La vía aérea debe estar siempre permeable y tratar de estabilizar la columna cervical con cualquiera de los dispositivos que antes lo habíamos analizado. Brindar una oxigenación y una ventilación adecuada al paciente. Si la sostiene por sí solo, dale un soporte de acuerdo al traumatismo que haya sido sujeto. O si no logra sostener una ventilación adecuada, dale el soporte ventilatorio adecuado de acuerdo a la edad. Una vez que ya hemos controlado eso, es importante saber que no existan hemorragias y
restablecer la hemodinamia adecuada del paciente. Como ya escucharon, dentro de las principales causas de muerte o de paro cardiorrespiratorio en los niños están los problemas respiratorios y los problemas circulatorios. Entonces, hacia eso nos enfocamos en nuestro protocolo de actuación, en nuestro manejo inicial. La vía aérea permeable, estabilización cervical, oxigenación y ventilación para garantizar que nuestro problema respiratorio no se haga mayor. De igual forma, que nuestro control de hemorragias y nuestro restablecimiento de la hemodinamia sirva para controlar un probable estado de choque. Valorar también la discapacidad y el estado neurológico que está el paciente y una exposición y control técnico, tratando de abarcar la totalidad de nuestro organismo, nuestra economía como tal, para determinar lesiones ocultas. Muchas de las veces en politraumatismos no se examina o no se valora la parte perineal y hay lesiones cortantes o hay lesiones de vasos importantes que pueden estar inmiscuyendo esa parte. Entonces, por eso es importante hacer un hincapié sobre la exposición. Ahora, dentro de lo que es, como yo les decía, la vía aérea permeable y estabilización cervical, haciendo un enfoque un poco mejor sobre cada ítem de estos, esto consiste en la apertura de la vía aérea, ya sea con la maniobra de tracción o subluxación mandibular. Pero como ustedes pueden ver en la figura, lo importante no es realizar una hiperextensión exagerada o sino lograr que la vía aérea se permeabilice al elevar la frente o el mentón como tal y consecuentemente el mentón. Hay que aspirar secreciones y extraer cuerpos extraños en los lactantes que pueden ser objetos a obstrucción de vía aérea superior y estos pueden estar visibles a nivel de la cavidad oral o orofaringea y pueden ser de fácil retiro. Por eso es importante que dentro de la evaluación de la vía aérea y la estabilización de la columna cervical verifiquemos si no hay la presencia de algún cuerpo extraño que permita ser retirado y solventamos el problema del cual. Dentro de lo que es la vía aérea y estabilización cervical, como yo les comentaba, en el caso de los pacientes que no logran tener una adecuada permeabilidad de vía aérea y una adecuada ventilación, pues existen dispositivos para la vía aérea que nos permiten o nos ayudan a aperturar la misma, como es la cánula de Guerin, las máscaras laringeas, los tubos endotraqueales o los balones que son bifásicos, que son colocados hacia el esófago, pero el momento que se inflan, posterior al primer balón, permanecen los orificios hacia la vía aérea. Si en el caso estamos enfrentando un politraumatismo debido a un accidente de tránsito y vemos que hay lesiones en vía aérea superior y esto nos dificulta la apertura de la vía aérea o nos establece una vía aérea difícil, en este caso el personal de atención primaria debe ser eh, experto o debe estar capacitado para realizar una punción cricoidea, una punción transtraqueal o directamente una cricoideotomía o una traqueotomía. En el punto, siguiendo nuestro protocolo de actuación en la oxigenación y la ventilación adecuada, como yo les mencionaba previamente, es importante determinar y definir que existe frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno diferente, más la frecuencia respiratoria como tal en relación a la edad y la saturación de oxígeno en relación a si estamos a la altura del nivel del mar o sobre el nivel del mar, que también nos puede dar unas variaciones en los valores que nos pueden llevar a cometer o a minimizar la situación que esté enfrentando el paciente.
Es importante dentro de la ventilación valorar la expansión torácica como tal, la posición de la tráquea y la entrada de aire a nivel pulmonar de manera bilateral, ya que si el paciente tiene un politraumatismo y él está presentando un neumotórax de atención, vamos a ver que la expansión torácica va a cambiar, que la posición de la tráquea va a cambiar y que la entrada de aire también va a ser diferente. Dentro de las patologías o los problemas que necesitan una intervención inmediata, que conllevan una insuficiencia respiratoria, está el neumotórax a tensión, el hemotórax como tal, y una contusión pulmonar masiva, dependiendo la intensidad del traumatismo. Para eso, dentro de la intervención inmediata, se habla de una toracocentesis en el segundo espacio intercostal a nivel de la línea medio clavicular con un angiocatéter de 14 para 16 G. Sin embargo, actualmente hay guías que tratan de determinar cuál es el mejor sitio de punción en cuanto a un neumotórax de atención. Si es el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, o es el quinto espacio intercostal, línea media axilar. Sí, media axilar. Efectivamente, dentro de las guías que hemos revisado del politraumatismo, aún siguen recomendando la toracocentesis en el segundo espacio intercostal. Siguiendo nuestro protocolo de actuación, una vez que ya hemos evaluado la vía aérea o hemos estabilizado la vía aérea, hemos colocado la oxigenación adecuada, tenemos que controlar la hemorragia y restablecer la hemodinamia adecuada. Para ende, debemos enfocarnos en lo que es la frecuencia cardíaca, la presión arterial, que va a diferenciarse o va a diferenciarse, ¿sí?, en relación a la edad, la presencia de pulsos, la perfusión cerebral, en el caso de cómo está el estado de conciencia del paciente, cómo está su perfusión renal y cutánea, cómo está su temperatura, cómo está su llenado capilar, cómo está su producción de uresis. En el caso de que nosotros estemos enfrentando un choque debido al politraumatismo, debemos tratar de definir o diferenciar si estamos frente a un choque hipovolémico, un choque cardiogénico, un choque neurogénico, un choque obstructivo, pues el manejo y la intervención va a ser distinta. Dentro de lo que es una triada importante de evaluación en el manejo inicial del politraumatismo está la triada de denervación del sistema nervioso simpático, que no es más que la presencia de bradicardia, hipotensión y vasodilatación sistémica que enfrenta el paciente politraumatizado. Dentro de lo que es el control de la hemorragia y el restablecimiento de la hemodinamia, es importante establecer un acceso vascular o intraóseo lo más rápido que se pueda. En los niños, el acceso intraóseo puede ser localizado a nivel de la cara proximal de la tibia, especialmente en los mayores de 8 años, y ahí puede también ser un sitio de colocación del acceso intraóseo, la cara posterior de la metáfisis del radio, la cara anterior de la cabeza humeral, el cóndilo humeral, el esternón, las crestas ilíacas. Sin embargo, la mayor práctica de atención y el manejo inicial de pacientes pediátricos está en la cara proximal de la tibia. Siguiendo con nuestro protocolo de actuación en relación a la discapacidad y el estado neurológico, es importante evaluar en el paciente nuestro manejo inicial, el Glasgow, las pupilas, cómo está su reactividad a la luz, cómo está su simetría, la función motora y los movimientos dependiendo la condición del paciente y si el paciente lo puede realizar o su estado neurológico lo permite o su estado de politraumatismo lo permite. Como yo les decía, haciendo una diferencia con la triada de denervación del sistema nervioso simpático, está lo que es la triada de herniación cerebral, que también es muy frecuente prever o evaluar en el manejo inicial de un accidente de tránsito, que es la presencia de bradicardia, hipertensión arterial y alteraciones respiratorias. Esto estamos frente a un paciente que tiene una herniación cerebral y hay que tratar de manejar esa
hipertensión endocraniana antes que el paciente se termine herniando y fallezca. La miliasis unilateral no es sino un sinónimo frente a que estamos sobre una lesión cerebral inminente, y una miliasis bilateral es una lesión del tercer par, ya sea por compresión, anoxia o isquemia. Pacientes que sí sufren o que han sufrido un ahogamiento pueden tener una anoxia importante o una isquemia cerebral importante con una miliasis bilateral que denote una lesión del tercer par, más no que el paciente tenga una muerte cerebral. Dentro de lo que es la exposición y el control térmico, como les decía, es importante realizar un examen físico rápido y exhaustivo, breve, concreto y preciso del paciente politraumatizado, en búsqueda inicialmente de deformidades, evisceraciones o amputaciones, ya que las amputaciones pueden constituir sitios de hemorragia activa que me pueden conllevar un choque hipovolémico y condicionar posteriormente al paro cardiorrespiratorio. Las deformidades en cuanto a la edad del paciente pueden estar en relación a fracturas que denotan un fuerte o un inmenso dolor que puede dificultar la evaluación en general del paciente. Por eso es importante tratar de calmar el dolor si ese es el problema principal o es uno de los pocos problemas que está enfrentando el paciente. Dentro de lo que es el protocolo de actuación, como yo les había mencionado, dentro de la evaluación primaria, dentro de lo que es el ABCD y la evaluación secundaria, esto ya se lo puede realizar tanto en el entorno hospitalario. La primaria y el ABCD debe ser realizado en la atención in situ, en la atención del paciente, en la primera atención que recibe el paciente. Ya la evaluación secundaria es un reconocimiento sistemático de emociones orgánicas que nos ayudan a determinar cuáles son las consecuencias o cuáles van a ser los tipos de secuelas que va a presentar el paciente que ha sufrido un politraumatismo. Para eso nos ayudamos de pruebas complementarias e inclusive por valoración de subespecialistas, dependiendo la complejidad o dependiendo el órgano afecto que presenta nuestro paciente. Por ejemplo, dentro de lo que son las pruebas cruzadas, las pruebas complementarias, es importante determinar la solicitud de pruebas cruzadas, la presencia de lactato, ya hemos visto y hay artículos que lo respaldan que un lactato mayor de 2 constituye un porcentaje o un predictor de mortalidad y muchas series lo relacionan de esa manera. La presencia de un coagulograma completo para saber si no estamos frente a un paciente con un trastorno de la coagulación debido al politraumatismo o una coagulopatía como tal o como consecuencia, la presencia o la solicitud de una gasometría, de un hemograma completo y una bioquímica completa con base o en función a la función orgánica, tanto renal como hepática. Y por qué no ya en los adolescentes la presencia de tóxicos en orina. Muchos de los accidentes o de los politraumatismos de los adolescentes pueden estar inmiscuidos al uso o al consumo de sustancias tóxicas y por ende es importante dentro de nuestra evaluación secundaria, dentro de nuestras pruebas complementarias, solicitar la presencia de tóxicos. Dentro de lo que es nuestra evaluación secundaria, una vez que nosotros ya hemos complementado con pruebas complementarias en búsqueda de determinar la afectación o el compromiso del paciente, establecer una historia amplia de lo que va a alergias, medicamentos, patología previa, alimentos en ambiente y circunstancias de traumatismo, para enfocar una mejor atención del paciente en relación a sus patologías previas, a sus comorbilidades previas que pueden condicionar o agravar el politraumatismo como tal. Como yo les decía, dentro de lo que es la evaluación secundaria, es importante no solo las pruebas de laboratorio, sino también las pruebas de imagen. En cuanto a la presencia de un traumatismo de cabeza o alteraciones en los pares craneales que nosotros estemos examinando, estemos viendo en el paciente politraumatizado,
Es importante determinar si no hay fractura o si no hay alguna situación con, que me justifique o que me explique la alteración de los pares craneales. Por ende, en los politraumatismos, donde el traumatismo de cabeza como tal, el cráneo cefálico, el examen de imagen de elección es la tomografía axial computarizada simple cráneo con ventana ósea, tratando de determinar este hecho de las fracturas o los signos de fractura de base de cráneo. De igual forma, a nivel del cuello, nuestro examen de imagen o nuestro gol estándar dentro de la evaluación secundaria del politraumatismo está la radiografía cervical lateral para tratar de determinar si no hay pérdida de la lordosis normal cervical. A simple vista, por signos clínicos, nosotros podemos ver laceraciones de la columna cervical, ingurgitación yugular. Debemos tratar de observar la posición de la tráquea y explorar la columna cervical de manera digital para determinar si no hay algún tipo de fluctuación o hay algún tipo de movilidad exagerada que nos sugiera la presencia de un trauma de cuello como tal. En el caso de un trauma de tórax, es importante realizar una radiografía antero-posterior de tórax en búsqueda de contusiones, hematomas. La presencia o no del enfisema subcutáneo nos puede sugerir lo que es las fracturas costales. Es importante la auscultación dentro de la evaluación secundaria del paciente para saber cómo están los ruidos cardíacos, los ruidos del murmullo vesicular como tal. Ya vimos que dentro de nuestra evaluación primaria hacíamos un enfoque. En el caso de las contusiones pulmonares, estas pueden seguir comprometiéndose en el transcurso de las horas. Hablamos también del porcentaje de mortalidad que se da al momento del trauma durante las primeras horas del trauma y días después del trauma. Entonces, por eso es importante que dentro de nuestra evaluación secundaria sigamos con la auscultación de la murmullo vesicular a nivel de ambos campos pulmonares y la presencia o no de alteraciones en los sonidos cardíacos que nos pueden sugerir la presencia de una tórax de tensión o de un taponamiento cardíaco específicamente. En el caso del abdomen es importante realizar un ecofax y una talla abdomen. Actualmente se habla de un ecofax extendido. ¿Qué incluye el ecofax extendido? Es una visión adicional de los espacios pleurales a nivel de la unión postdiafragmática, buscando la presencia de líquido como tal a nivel pleural o la presencia de aire como tal en el neumotórax. En el caso del abdomen es importante dentro de nuestra evaluación secundaria determinar si no hay una distensión abdominal, si no hay la presencia o no de hematuria, hay algún tipo de defensa o de hematomas o contusiones a nivel abdominal, de la pared abdominal. Si el paciente está con un estado de choque hipovolémico que no responde al uso de cristaloides, tenemos que pensar en una lesión de víscera sólida o un sangrado activo a nivel abdominal que me esté conllevando esta hipovolemia refractaria a líquidos. Si ese es el sistema o esa es la parte orgánica que está comprometida. Y asimismo establecer la matidez y el timpanismo abdominal buscando de igual forma la lesión de víscera hueca o de víscera sólida. Y en cuanto a lo que es la evaluación secundaria de nuestra exploración neurológica, como ya habíamos visto, es importante seguir de manera sistemática determinando cómo está el glazgo, cómo están las pupilas, cómo están los pares craneales, cómo está nuestra fuerza, nuestro tono muscular, la sensibilidad y los reflejos osteoteminosos que pueden conllevar a alguna presencia de lesión a nivel cerebral o de la columna cervical. En el caso de esta evaluación, nuestro objetivo es determinar si no hay algún tipo de lesiones medulares o síndromes medulares asociados al trauma.
En cuanto a la evaluación secundaria de la región pelvis, ano y periné, nuestro examen de imagen que debemos solicitar es la presencia de una radiografía antero-posterior de pelvis. Ahí es importante determinar o diferenciar si no hay algún tipo de inestabilidad de la articulación coxofemoral, alteraciones del esfínter anal, la presencia de sangrado por el meato urinario o acortamiento de los miembros. Cuando yo les decía que es importante diferenciar de un acortamiento o de una inestabilidad de la articulación coxofemoral, es pensando en los pacientes que tienen un acortamiento de miembros y esto es debido a la presencia de una displasia congénita de cadera o del desarrollo de la cadera como tal, que puede hacernos confundir en la relación de la extremidad y pensar si el paciente sufrió un trauma de pelvis. Es importante diferenciar si no estamos frente a una alteración previa o a un problema reciente. De igual forma, dentro de la evaluación secundaria, enfocamos a lo que es las extremidades, como yo les decía, buscando la presencia de heridas, crepitación, una ausencia de pulsos, cómo está nuestra sensibilidad y nuestra motricidad a manera distal, las deformidades o hematomas. En las extremidades ya se orientaría el examen de imagen en relación a la extremidad afecta. Si yo encuentro dentro de mi evaluación secundaria que la pierna de mi paciente está deformada o tiene algún tipo de herida, entonces yo puedo solicitar una radiografía. En el caso de las extremidades no es sistemático pedir radiografías a nivel de todas las extremidades. Y ya dentro de lo que es, luego de una evaluación primaria, luego de un ABCD y luego una evaluación secundaria, una vez que nosotros hemos determinado el tipo de lesiones que está enfrentando nuestro paciente politraumatizado, existe también la cirugía de control de daños y el uso de componentes sanguíneos como tal. Dentro de la cirugía de control de daños están los pacientes con presencia de coagulopatía clínica o alteraciones metabólicas con pH arterial menor a 7.25, tiempo de protrombina alargado por más de 19, niveles de lactato mayores a 5 milimoles por litro, temperatura central inferior a 34 grados centígrados, pérdida hemática de grandes volúmenes, más de la mitad de la volemia al evaluar al paciente, incapacidad para controlar el sangrado realizando hemostasia directa sobre la lesión o sobre el órgano afecto. Si la cirugía programada tiene una duración estimada superior a 90 minutos, si el paciente precisa transfusión masiva de componentes sanguíneos, todas son indicaciones de una cirugía de control de daños. El paciente debe entrar a quirófano para determinar cuál es el problema que está acechando o está ocasionando estas alteraciones analíticas, clínicas, sistémicas, que por más tratamiento clínico e intervención oportuna no están logrando su beneficio, no están logrando su objetivo y el paciente persiste en ese estado de alteración. De igual forma, las indicaciones de una cirugía urgente es la presencia de neumotoras o motoras incontrolables, es decir, más de 12 cc por kilo por hora, la presencia de un hemopericardio incontrolable, las lesiones de grandes vasos, el hematoma intracraneal sintomático, un hemoperitoneo masivo, una perforación gastrointestinal grave, un síndrome compartimental, quemaduras de tipo circunferencial o lesiones a nivel de pedúnculo vascular renal, que necesita una cirugía urgente para tratar de disminuir las secuelas o compromisos orgánicos y por entes sistémicos de nuestro paciente. El uso de hemocomponentes, la resucitación hemostática es un paso fundamental en el manejo del paciente politraumatizado. Las guías actuales van a promover o promueven el uso precoz de plaquetas, plasma fresco congelado y factores como fibrinógeno, frío precipitado y concentrado del complejo de protrombina, además del uso de antifibrinolíticos como el ácido tranexámico como coadyuvante
para evitar la hiperfibrosis en el caso de pacientes con una hemorragia masiva o un shock hemorrágico como tal. Y dentro de lo que es ya nuestra, como yo les decía inicialmente, dentro de lo que es la epidemiología, había un punto muy importante a determinar en relación a los pacientes pediátricos, que era la prevención de accidentes. Por ende, actualmente se establece a nivel de las instituciones educativas la presencia de una educación vial, ya que los atropellamientos, los accidentes de tránsito constituyen un porcentaje importante de causa de politraumatismo en los niños y por ende nuestra prevención y nuestra educación vial deben ser como nuestras recomendaciones al ver tanto paciente politraumatizado que llega a nuestras salas de urgencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez, por toda su explicación. Durante este tiempo tenemos algunas preguntas que quisiéramos realizarle. En cuanto a la parte neurológica, nos preguntan cómo podríamos examinar si existe una alteración del estado neurológico y si es valorable, claro, dependiendo también la edad que tenga el paciente, si se utilizaría la escala de Glasgow. Efectivamente, dentro de lo que constituye la evaluación del estado neurológico está la escala de Coma de Glasgow, porque ahí sabemos si esto está. Primero hay que diferenciar la aplicación de la escala, si es pediátrica pues adulto, y saber si es que el niño tiene algún tipo de respuesta a la voz, al dolor, no responde. Entonces ya nos hace una interpretación y más si aplicamos ya como tal escala, podemos determinar el estado neurológico del paciente. Perfecto, gracias, doctor. Si nos puede, por favor, recordar el lugar correcto en el que podríamos realizar una toracocentesis y, Sí, en este, si es que usaríamos eso como para un drenaje. como les comentaba, actualmente existe una controversia en relación al sitio de inserción de la toracocentesis. Si es una toracocentesis de emergencia o es una toracocentesis urgente, las guías de manejo del politraumatismo en pediatría recomiendan el segundo espacio intercostal, línea media clavicular. Y si ya nosotros buscamos la colocación de un tubo, es preferible realizar la toracocentesis y la colocación del tubo en el quinto espacio intercostal. El séptimo espacio ya es muy inferior y podemos comprometer lo que es hígado o diafragma, en el caso de los niños. Muchas gracias, doctor. Todavía hay un poco de dudas en cuanto a la respuesta anterior. Los participantes les gustaría que nos ayude un poco más en la parte de diferenciación o cómo podría ser la evaluación del Glasgow, teniendo en cuenta las diferencias que puede haber para adultos y para niños. La diferencia más importante está en la parte verbal, ya que el adulto, yo evalúo su respuesta verbal si es que está consciente, orientado, somnoliento. El niño no expresa eso. El niño, su estado verbal está más inmiscuido con el llanto. Entonces, a esa es la diferencia. La parte motora es la misma. Perfecto, gracias, doctor. Ahí estamos claros en esa parte. Y finalmente, la última pregunta nos dice que cuáles serían las indicaciones en caso de que tengamos que usar fibronolíticos en un paciente que tenga un politrauma y qué tipo de medicación podríamos usar. Dentro de lo que es el uso del fibrinolítico como tal, que es el ácido tranexámico, que es el que nos decían, es en el caso de pacientes con una hemorragia masiva, en pro de buscar una disminución o evitar el sangrado masivo del paciente como tratamiento coadyuvante, porque yo mismo les decía que el uso de los fibrinolíticos como tal es el coadyuvante al tratamiento del hemocomponente. Sabemos que si el paciente está con una hemorragia masiva, debe recibir su hemocomponente. Perfecto, gracias. Tal vez la dosis que podríamos usar en los niños.
Nosotros normalmente utilizamos en niños el ácido tranexámico 10 miligramos por kilo. Perfecto. Gracias, doctor, por todas sus respuestas y por su exposición. Muchísimas gracias a ustedes.